Hola, bienvenidos a Pensar Plural, a los silencios de Phantom, a píldoras cinematográficas. Hoy vamos a hablar de esta película eh, que se tituló en el Reino Unido de Imitation Game y aquí se tituló en España Descifrando a Enigma, con lo cual la gente que se queja hoy en día con los spoilers, en la traducción en castellano, que es The Imitation Game, sería algo así como el juego de la imitación. Sí, habría más traducciones, pero esa podría ser correcta. Pues, ¿qué pasó? Que al traducirla como descifrando a Enigma, pues lo que pasa es que te, te hacen un spoiler en el mismo título. Eh, porque, eh, ¿qué pasa? Que si tú no sabes de qué va la película, no sabes quién es Alan Turing, del que después hablaremos, pues realmente lo que pasa es que la primera hora de película, más o menos, pues tú no sabes por qué los han reunido ahí el Servicio Secreto Británico. Entonces, ese misterio te lo quitan al decirte que es enigma. Y tú dirás, y algunos diréis, bueno, pero es que mucha gente no sabe lo que es enigma, entonces pues no tiene sentido. Si lo haces para aclararlo, estás haciendo un spoiler. Pero si pero luego para la gente que lo sabe, que no lo sabe, pues tampoco vale. Pues deja y tradúcelo bien al castellano, el juego de la imitación y ya está. Pero bueno, antes de seguir, y dicho esto, vamos a hacer las autopromociones de siempre. Pues nos podéis encontrar en Facebook, donde subimos una crítica diaria y de vez en cuando artículos y cosas así interesantes, como Pensar Plural, en Instagram como Pensar Plural. Eh, Nos podéis encontrar también, eh, pues, Twitter, aunque creo que nos han hackeado la cuenta y ahora está anunciando Bitcoin, qué raro, un motivo más para no invertir en Bitcoins, eh, señoras y señores. Pero una vez que hayamos solucionado el problema, la cuenta se llama Pensar Plural, pero ya digo, ahora mismo pues está fantástica. Una vez hayamos solucionado ese problema, que lo solucionaremos pronto, pues nada, volveremos a tener operativa esa cuenta de Pensar Plural en Twitter también. Y por supuesto nos podéis encontrar en YouTube como pues Pensar Plural o como Los Silencios de Phantom. Eh, Donde pues subimos todos los podcasts y estas píldoras también. Y por último, no me olvido, nos podéis encontrar en Spotify, donde que ya no subimos podcasts nuevos, pero sí que allí están los primeros podcasts antes de que los hiciésemos en audio y en vídeo. Con lo cual podéis encontrar allí pequeñas joyas y los inicios del podcast con sus errores y sus aciertos. Eh, bueno, volviendo a la película. Pues la película está protagonizada por algunos actores británicos de calidad, como eh, Benedict Cumberbatch, que es, en mi opinión, uno de los mejores actores británicos del momento. También, perdón, está Keira Knightley, que también es una de las... O sea, también es una de las grandes actrices, al igual que Benedict, es de actor de británicos del momento. También tenemos a Matthew Wood,
Eh, y bueno, a Charles Dance, que algunos conoceréis por Juego de Tronos por el padre de los Lannister. Eh, la película, pues básicamente te cuenta, sí, es una especie de biografía de Alan Turing, aunque se centra más en su labor durante la Segunda Guerra Mundial, pues descifrando a Enigma. A ver, seré breve, o lo intentaré al menos. ¿Qué pasa? Los mensajes eran cifrados, ¿vale? Pero el sistema, la máquina para cifrar los mensajes de los nazis, de los alemanes, era muchísimo mejor que la de los aliados. La máquina se llamaba Enigma. Con lo cual, los alemanes eran capaces de leer el código, los códigos británicos o americanos y tal, los soviéticos, pero los aliados no eran capaces de leer los alemanes. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues que reunieron a este grupo de personas, entre los que estaban, pues aquí el señor Alan Turing, interpretado por eh, el señor Benedict Cumberbatch. También pues había una matemática, había otro científico que era socialista, y por socialista quiero decir no de partidos obreros británicos, sino comunistas, ¿vale? Eh, sí, sí. No, no es socialista como la socialdemocracia europea, como sería el PSOE o el PSOE francés o el no. Sí, en aquella época, bueno, era eso, cercano a... Pero claro, en aquella época, como el enemigo era el fascismo, pues todos los que estuvieran en contra del fascismo en Occidente eran bien recibidos. Una vez derrotado el fascismo, pues el enemigo se convirtió en... Yo no lo llamaría comunismo. O sea, no es igual que el comunismo teórico. Sovietismo, lo voy a llamar. Me invento la palabra, pero que para mí eso no es comunismo. Pero bueno, eh, pues él se convirtió en el enemigo, y entonces muchas de estas gentes que colaboraron y tal, pues acabaron luego en cárcel. Así es. Lo cual lo puedo engarzar un poco con la tragedia de Turing también. Eh, Bien, pues reunieron a estos 5 científicos, ¿no? Para que ver si eran capaces de descifrar a la máquina Enigma. Si es verdad que todos contribuyeron, toda contribución fue importante, pero digamos que ahí pues el, la punta de la lanza, el que fue primero, fue el señor Alan Turing, que sin él, porque fue la pieza fundamental de este equipo de 5, no se podría haber descifrado esta máquina, el Enigma. Luego, gracias a eso, eh, porque la cosa es que esto no sale en la película, pero lo cuento, los británicos, pues, los polacos habían conseguido una máquina Enigma y se la pasaron a la inteligencia británica, y la inteligencia británica tenía esa máquina ahí, que era la que intentaban descifrar. Una vez la descifraron, aparte de que eso probablemente acortó la guerra en 2 años, pues mm, como poco. Luego le dieron una a los americanos y cómo descifrarlo, porque la que tenían los japoneses era similar a la de los americanos, con lo cual en este caso tanto los japoneses leían los mensajes de los americanos como los americanos de los japoneses. ¿Qué pasa? Que para eso, y eso se ve en otra película bastante interesante que se llama Wind Talkers,
los americanos tuvieron la idea de vamos a ponérselo difícil a los japoneses y como sabemos que tienen gente que sabe inglés, pues vamos a mandar los mensajes en navajo y entonces cogemos a indios navajos y el que está en un lado de la radio es un indio navajo que habla en navajo con otro indio navajo. Ya digo, esto se cuenta bastante bien y de forma bastante interesante en la película Wind Talkers, protagonizada por Nicolas Cage. Pero bueno, pues volviendo a Alan Turing, pues este hombre vivió 41 años, nació en 1912 y murió en 1954, ambos en el Reino Unido. Eh, en cualquier caso, pues fue matemático, lógico, criptógrafo, como se ve en la película, filósofo, biólogo teórico eh, e informático teórico. ¿Por qué informático teórico? Pues por varias razones. Aunque la informática no estaba inventada cuando él empezó esto, sí que él desarrolló las bases computacionales de computación, de cuenta, de que luego serían fundamentales para la creación de la informática, pero la informática la crearon otras dos personas, una señora y un señor, de los que no vamos a hablar ahora porque no vienen a cuento. Esos serían los padres de la informática, la madre y el padre de la informática. Pero sí que se basaron bastante en esos estudios computacionales para desarrollar lo que serían los principios de la informática. Por lo cual, aunque no es padre de la informática de por sí, sí que sin sus estudios la informática no digo yo que no existiera, pero a lo mejor habría tardado más o habría costado más pues crearla. Así que se le considera un poco padre de la informática, aunque no lo sea 100%, digamos, pero sentó las bases para que estos otros dos científicos pues desarrollaran la informática. Luego, esto es muy interesante, esto siempre me ha fascinado de él. Eh, el test de Turing, ¿vale? El test de Turing es un test que él diseñó. Hay que entender que Turing era Asperger, no confundir con autista, son dos cosas totalmente diferentes, ¿vale? Asperger, si habéis visto The Big Bang Theory, Sheldon Cooper es Asperger también, o sea, no soy, igual que no soy historiador, no soy psicólogo, pero básicamente, por lo que tengo entendido, entre muchas cosas, estoy sintetizando algo que no es tan sencillo, perdonadme, es una de las cosas que tiene, digamos, es la dificultad de entender las emociones humanas. Por eso, por ejemplo, Sheldon Cooper no entendía el sarcasmo, ¿vale? Porque ya eso es otro nivel de comprensión de las emociones humanas superior. O la broma. Bien, dicho esto, pues Turing era Asperger, ¿vale? Dicho esto, él desarrolló el test de Turing que aún hoy se aplica, que era un test que servía y todavía sirve para discernir el grado de la inteligencia artificial en el sentido de que mediante una serie de preguntas y tal, a un observador que no sepa quién es el que le está contestando las preguntas, pueda saber si es o no una inteligencia artificial. De momento no ha habido ninguna inteligencia artificial de las que hayamos creado hasta el momento que haya superado el test que Turing desarrolló hace más de 50 años, bueno, y más de 60. Eh,
por lo cual siempre ha sido una cosa que me ha fascinado bastante este test. Se supone que en el momento que una máquina, una inteligencia artificial, perdón, superara este test, sería el momento en el cual, pues, las inteligencias humanas y artificiales estarían equiparadas. Y bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el tema de los Asperger? Bueno, tiene un poco que ver porque al darse cuenta él de que tenía esto, le hizo pensar que incluso en un futuro, porque en aquel momento no, en el que las máquinas pudieran pensar una cosa que les diferenciaría de los humanos sería porque él sí creyó que podía llegar un futuro en el que las máquinas pudieran pensar por sí mismas, lo cual no es nada ilógico si seguimos la evolución de la historia de la inteligencia artificial. Pues que llegado a ese futuro, lo que podría diferenciar para que supiéramos qué es una máquina y qué es una inteligencia artificial o una inteligencia humana sería las emociones. Que los humanos son capaces, Turing no tanto, de apreciar las emociones humanas de otra persona. No las propias sí, pero las de otras personas. Y no entendemos cosas como el sarcasmo, la ironía y cosas así. Sí, sí tenemos eso. Si somos una inteligencia artificial, pues no lo entendemos tampoco. Entonces él pensó que esa podría ser una forma y que si en algún momento las máquinas llegaban a percibir las emociones ajenas, pues en aquel momento se habría equiparado a la inteligencia humana. O sea, mucho antes de que se hablara de la inteligencia artificial, él ya valoró la inteligencia, mucho antes de que se hablara de la inteligencia emocional, él ya valoró la inteligencia emocional, no la inteligencia más lógica, no la inteligencia matemática, no la inteligencia memorística, como aquello que nos diferenciaba de otras criaturas, la inteligencia emocional. Esto lo dejo aquí para los que todavía piensan que la inteligencia emocional es una cosa que no es importante y que no nos define como humanos. Y aquí lo digo yo como persona que de inteligencia emocional tiene -3, pero sé que es fundamental y que es una de las cosas como Turing pensaba que nos diferenciaba de otras especies y de una posible inteligencia artificial al nivel de la humana. Bien, pues volviendo un poco a la película y a la vida de Turing y a lo que había dicho antes de los socialistas y de los comunistas y de tantos otros, que en un momento pues fueron aliados de Occidente y luego pues se convirtieron en que no. Pues este hombre pasó de héroe de guerra, ¿vale? A directamente pues estar condenado. ¿Y por qué estuvo condenado este hombre? Pues básicamente por su orientación sexual, así de triste. Por eso murió con 41 años. No es de estos casos de que muerta joven porque tenía una enfermedad, por algo, tal. No, no, murió por lo que vamos a contar. Eh, Turín era homosexual. Lo cual, pues, es una cosa perfecta. Cada uno tiene su orientación sexual, igual que cada uno tiene su género, y eso no es ni mejor ni peor, cada uno es como es. Y bueno, pero eso muchos lo entendemos hoy en día, no la mayoría, por desgracia. Todavía hay personas que te dicen que dos hombres o dos mujeres besándose en una película es ideología de género. Y como me encanta cómo os inventáis las palabras para esconder vuestra homofobia o vuestro racismo o vuestra misoginia. Pero bueno.
En fin, sí, lo estoy diciendo todo claro. Yo a esa gente no, no, no lo respeto. Pero bueno, esto ya no, no entra dentro de eso. Pero sí, si me queréis llamar, algunos que me escuchéis intransigentes, pues vale, lo soy. Pero yo no respeto la opinión de unas personas que si estuvieran en el poder, una de las cosas que harían sería acabar con mi libertad de expresión. Hasta ahí podemos llegar con la tontería. O sea, una cosa es la democracia y otra cosa es la tontería. No. ¿Quieres libertad de expresión? Respeta la libertad de expresión mía y de otras muchas personas. Tú puedes ver en una película un beso heterosexual, ¿por qué no puede ver un homosexual un beso homosexual? Tiene el mismo derecho que tú. No me venga lo tuyo bueno, lo del otro malo. Venga, es la historia de siempre, venga. En fin, ¿por qué no al revés? Lo del otro bueno y lo del tuyo malo. Con la tontería. Así que sí, ganados nuevos amigos, pues volvemos a lo de Turing, ¿vale? A lo de su condena por homosexual. Pues como has dicho, este hombre pasó de héroe de guerra a, digamos, no, a condenado. Pues en 1952, un ex amante resentido suyo, pues hizo que otra persona entrara en la casa de Turing a robarle. Turing, pues lo haría lo que haríamos todos, acudió a la policía a denunciar el delito y nada, pues durante la investigación policial pues salió el dato de que Turing era homosexual y Turing lo reconoció porque él creía y eso demuestra su gran dignidad personal, que no tenía nada por qué avergonzarse, que no había nada de malo en su orientación sexual. Y es que no lo había. Pero bueno, en aquella época no se veía así. Es muy significativo porque dices tú, en España en aquella época también iba a la cárcel la gente por la orientación sexual, por ser homosexual y tal y cual. Digo, ya, pero es que en España vivimos en una dictadura, ¿vale? Con todo lo que ello conlleva, pero es que el Reino Unido supuestamente era una democracia y allí ibas a la cárcel por ser homosexual. O sea que no estoy con eso justificando lo que pasaba en España, simplemente que digo, para mí es más comprensible en una dictadura que siempre tienen muchos enemigos y si no se los inventan, que en una democracia que persiga a sus ciudadanos por su orientación sexual. Pero bueno, era así aquella época. Y entonces, pues nada, confesó esto y el que iba a, digamos, denunciar el robo le imputaron cargos de indecencia grave y perversión sexual. Toma ahí. Porque, como digo, pues eso, los actos de homosexualidad eran ilegales en el Reino Unido en aquella época. Los cargos, por si tenéis curiosidad, son los mismos que se le impugnaron a Oscar Wilde, pues más o menos 50 años antes. ¿Vale? En eso habían pasado 50 años y la sociedad británica no había avanzado mucho. Por eso no asociéis siempre el pasar de los años con el progreso. A veces se avanza, a veces no se avanza, a veces se retrocede. Eh, en cualquier caso, pues nada, le dijeron que para empezar que se disculpara. O sea, no solo te vamos a condenar, sino es que te tienes que disculpar porque eres, como ya he dicho antes, pues un perverso sexual y un indecente. Por favor, discúlpate. Él estaba convencido de que no tenía nada de que disculparse y es que no lo tenía y entonces no se disculpó. Pero es que ni se defendió de los cargos porque él creía totalmente que no había nada de lo que avergonzarse ni de lo de que defenderse, en lo que tenía toda la razón, porque ¿por qué le pasa? Que a él le gustaban los hombres y tal, ¿y qué tiene malo de eso? Es como si tú dices que te voy a meter en la cárcel
Pues yo qué sé, porque a mí me gusta, porque a ti te gusta el Atlético de Madrid. Mm, En vez del Madrid y el Barça, que sería lo normal en el fútbol en España. ¿Qué me estás contando? Cada uno le gusta lo que le gusta y no hay nada de malo, ni que te guste el Atlético de Madrid, ni de que te guste el Barça o el Madrid. Pero bueno, o el Real Madrid, quiero decir. En cualquier caso, eh, nada. Le dijeron que tenía dos opciones, ir a prisión o someterse a la castración química. Él no quiso ir a prisión. La cárcel en aquella época no era un sitio agradable eh, para un hombre como Turing, tanto como científico, un hombre tan cerebral, como para una persona homosexual. O sea, era así. Entonces, pues, él eligió la castración química, perdón, pero le metieron unas inyecciones de estrógeno y él aguantó eso un año porque le produjeron alteraciones físicas, le aparecían pechos, perdón, aumento de peso, incluso padeció disfunción eréctil y él dijo, no, no, yo no quiero esto. Y como si no seguía el tratamiento, lo iban a meter en la cárcel, pues murió. O sea, todo apunta a que se suicidó. Mm, y todo apunta a que con cianuro. Pero su muerte no está del todo clara. De hecho, hay una novela de intriga que se hizo basada en su muerte, porque hay muchas cosas que no cuadran y hay algunos que apuntan que fue una cosa accidental, perdón, que le envenenaron y él no lo sabía. No lo que sé, no puedo apuntar a una cosa 100% porque no lo sé. Pero lo que más parece indicar los datos que tenemos es que pudiera ser un suicidio. En cualquier caso, si lo de que la muerte incidental lo dudo mucho, accidental lo dudo mucho. Lo de que lo pudieran haber matado, pues es muy posible. En cualquiera de los dos casos, pues ¿quién lo podría haber matado? Pues el mismo gobierno al que ayudó. Así que directamente o indirectamente al final el culpable es el mismo, el gobierno británico y sus leyes del momento y sus leyes homófobas. Que ahora me sirve, como lo mismo que pasó luego con los comunistas y los socialistas, cuando luchaban con el fascismo, ahora me sirve pues aliado. Ahora hemos derrotado el fascismo socialista, comunista, que voy a por ti. Pues esto es igual. Ahora me sirve, es que me da igual con quién te acuestes. Ah, que ya no me ayudas en el propósito de derrotar a este enemigo, pues que este enemigo está derrotado, vente tú para acá aquí, maricón. Es una palabra que no me gusta la que acabo de decir, pero para que quede aquí un poco, pues claro, todo este tema de cómo se comportaron los gobiernos occidentales, nuestros gobiernos, en aquella época, ¿vale? Eh, en cualquier caso, pues que por ejemplo puedo decir que luego en septiembre del 2009 el primer ministro del Reino Unido, en el 2009, pasaron pues como 57 años, Gordon Brown, que era laborista, emitió un comunicado declarando sus disculpas en nombre de su gobierno por el trato que recibió Alan Turing durante sus últimos años de vida. Este comunicado, cuidado, pues fue consecuencia de una movilización pública, sobre todo empezó en las universidades británicas y entre los científicos relevantes del Reino Unido, solicitando que el gobierno le ofreciera disculpas oficialmente por la persecución que hubo contra Alan Turing por su orientación sexual.
Sin embargo, en el 2012, el gobierno británico de David Cameron denegó el indulto al científico, aduciendo que, pues, que la homosexualidad era considerada entonces delito. Todo esto lo cuento es porque la reina lo quería dar un cargo, no sé si fue caballero del esto británico, y los científicos que habían pedido en el 2009 que se pidiera disculpas dijeron, bueno, pero primero vamos a indultarlo porque este señor sigue estando en los registros criminales por su orientación sexual, quiero decirte. Que hasta creo, si no me equivoco, que en España la gente que eso se les sacó, bueno, claro que se les sacó, se les indultó a todos. Este hombre no tuvo la oportunidad, pero que quiero decirte que le iba a dar un cargo honorífico, pero no lo habían indultado, y entonces el gobierno de Cameron dijo que no, porque en aquella época eso era delito, que es en plan de Cameron, no. No, no está bien. Sí, en aquella época era delito, pero es como si me dices, no, no vamos a condenar las lapidaciones porque hubo una época en la que se consideraba que eran justas. Bien, Cameron, bien. La cosa es que en el 2013 recibió un indulto de todo tipo de culpas por orden de la reina Isabel II. Y entonces ya hoy, a día de hoy está indultado y tiene también el título ese. Pero en cualquier caso, volviendo a lo de su muerte, pues que no queda clara, no queda clara, aunque todo indica que lo más probable es que fuera lo que ya he dicho, el suicidio. Eh, en cualquier caso, esta película refleja muy bien, mira, aquí están los científicos, los cinco, aquí Alan Turing, aquí Keira Knightley haciendo el papel de la matemática, este es el socialista, es, todos son los otros dos científicos. Y bueno, pues estos dos además se hicieron salen en la película muy bien reflejados, pero se hicieron bastante bien buenos amigos en la vida real también, como se ve en la película. La película no es un documental, a ver, volvemos a que esto no es un documental, es una película. Hay ficción, hay cosas que se dramatizan, pero es un acercamiento aproximado muy interesante y muy acertado a la vida del señor Alan Turing, con lo cual yo no solo la recomiendo, sino que en mi escaso conocimiento de la vida de este señor, los datos, la mayor parte de ellos coinciden. Y hay alguna cosa que son licencias artísticas y tal, porque repito, es una película, no un documental. En cualquier caso, para finalizar, contaré una curiosidad no confirmada, porque mucha gente ha dicho que la manzana mordida de Apple pues es referencia al pecado original, a Adán y Eva y todo eso. Apple nunca lo ha confirmado o desmentido. Y hay otra leyenda popular que dice que fue porque se dice que Alan Turing se puso, esto suena muy a Blancanieves, pero bueno, se puso, que es otra de las cosas que pero decir que era la manzana de Apple, pero bueno, eso no tendría mucho sentido porque Blancanieves no tiene ninguna relación con la informática. Lo de Adán y Eva sí, porque es Estados Unidos y ya sabemos que en Estados Unidos la religión, sobre todo la religión judeocristiana, es muy fuerte allí. Entonces, pues se podría entender hasta cierto punto. Pero hay otra que dice que no está confirmada. No puedo decir 100% esto es así, pero yo sería, hasta que me den pruebas de lo contrario, la que más me creería,
dado que, como he contado antes, el señor Turing es el que sentó las bases con sus estudios computacionales para lo que después sería la informática, pues digamos que quien... Y se dice que se envenenó con cianuro y que al parecer, vamos, si la muerte fue por ingestión, envenenamiento por ingestión de cianuro, pero hay una leyenda que dice que se lo echó en una manzana y que se la comió y que así se murió y entonces y que no se la llegó a comer entera, por eso lo del bocado y entonces que los creadores de Apple quisieron hacer un homenaje a este hombre sin el cual probablemente no existiría la informática moderna y que pasó de héroe a, digamos, entre comillas, muchas comillas, villano para el gobierno británico simplemente por el tema de amar diferente, pues de desorientación sexual. Eh, Dicho esto y contada esta historia, recomiendo muy mucho la película, como he dicho, porque es de gran calidad, con grandes actores. La historia es interesante, tanto si no la conocéis, ahí podéis aprenderla, porque como he dicho, aunque es una película y no un documental, sí que se acerca mucho a la vida real de Alan Turing. Y pues además os ayudaría a conocer a este personaje histórico y su importancia en la historia del siglo XX. Y si lo conocéis, bueno, pues la película es buena, de buena calidad y las actuaciones, como he dicho, son bastante buenas. Dado la temática que ha tenido el podcast de hoy, eh, me despediré. Creo que la próxima vez que nos veremos será en el podcast bisemanal que hacemos, que esta vez va a ser, si no me equivoco, el de cine negro de los años 60 y también nos veremos en próximas píldoras que estoy ya preparando. Como digo, normalmente siempre me despido diciendo que la fuerza os acompañe siempre. Esta vez me voy a despedir de forma diferente, dado la temática de la píldora de hoy. Y me despediré diciendo y recordándoos, para aquellos que lo han olvidado, diciéndoselo para aquellos que no lo sepan, que el amor es amor y solo es amor.